hasta la nuevo cielo, nueva tierra, ¿no? Y ha sido una bendición muy grande para mí. He tenido que dar muchas vueltas ahí al libro de Apocalipsis, ¿verdad? Junto con Daniel y Zacarías, etc. Y estos días, pues leyendo el libro de Apocalipsis, pues el Señor me llevó a poder esta mañana compartir con vosotros un pensamiento, un mensaje a través de este libro tan precioso, profético, escatológico, ¿verdad? Y como sabéis, los dos primeros capítulos, ¿verdad?, de este libro nos habla de las cartas de Cristo a las 7 iglesias. Y cuando hacemos una lectura, ¿verdad?, de cada una de estas cartas, vemos cómo el Señor Jesús trata de forma personal con cada iglesia. Porque el Señor Jesús es un Dios personal y trata con cada uno conforme a lo que necesita, conforme, hermano, a lo que tiene que tratar con él. Cada congregación de estas cartas recibe, hermano, por parte del Señor una serie de reconocimientos, las que los tienen, una serie de reprensiones, también no todas, y vemos también un consejo, una exhortación, unas promesas. Y se ha especulado mucho con relación, ¿no?, a la forma de cómo nos tomamos esa enseñanza para la iglesia de todos los tiempos. Porque cuando leemos estas cartas, vemos que cada una de las iglesias tiene una realidad espiritual que es diferente. Por eso decía que el Señor se dirige a cada una de estas congregaciones, ¿verdad? Y lo hace de forma particular, o sea, cada uno dentro de su realidad espiritual. Porque nuestro Señor es un Dios personal, ¿verdad? Y 7 realidades distintas en las que se puede encontrar, hermano, una iglesia local. Por supuesto, en la redacción de aquellas cartas, Jesús tenía localizado a cada una de estas iglesias y cada una con su problema concreto. Esta es la enseñanza de las cartas de Apocalipsis. Como decía, ha habido mucha especulación con cómo debemos de tomar realmente la enseñanza de esta carta, ¿no? Si la enseñanza tiene que ver con cada iglesia, es una realidad espiritual en el tiempo de la iglesia general. Verdaderamente, como digo, hay muchas escuelas de pensamiento con relación a ello. Pero sí, lo que es verdad que son 7 realidades espirituales por las cuales una iglesia local puede pasar en el desarrollo de su historia. Es más, personalicémonos. 7 realidades espirituales por las cuales el creyente, la persona, puede pasar también en el desarrollo de su vida como creyente, desde su no conversión hasta su propia conversión y su madurez. De forma que el mensaje de esta mañana, hermano, deseo enfocarlo no en la situación espiritual del total de la iglesia, sino en la necesidad de ver mi realidad espiritual con relación a cada una de estas cartas. Tu realidad espiritual. Una confrontación conmigo mismo. No mires al que tienes al lado, porque nos tenemos que mirar a nosotros mismos, ¿verdad? Y aprender, ¿verdad?, de la palabra de Dios para aplicarla a nosotros mismos, porque somos dados a mirar al de al lado, ¿verdad? Y tenemos que tratar, y Cristo quiere tratar con el corazón de cada una de las personas que forman parte de su iglesia. Así cada uno, hermano, de nosotros en esta mañana, en este local, debe de hacer su autoexamen a la luz de la enseñanza de las 7 cartas de Apocalipsis. Por supuesto, no tendríamos tiempo, ¿verdad?, para poder verlo todo, pero vamos a intentar ver algunas cuestiones que son importantes y que no deberíamos de pasar de largo, con el deseo de cuando nos vayamos a casa realmente hayamos aprendido lo suficiente y también Dios haya trabajado en nuestros corazones, para que también produzca arrepentimiento que nos lleven a producir cambios. Arrepentimiento para que nos lleven a producir cambios. Y este es el propósito, hermanos, de las cartas, cambios necesarios en las diferentes personas que componen las iglesias. Y no voy a entrar en el desarrollo de la lectura,
aunque lo lea, no voy a entrar, hermano, en el saludo que Cristo da a cada iglesia, ni tampoco cómo se presenta, ni tan siquiera poder contextualizar me está haciendo la competencia. Ni contextualizar tampoco cada carta, porque sería imposible, ¿verdad? Poder entender, ¿verdad? Los 2 capítulos completos, ¿no? En este poco de tiempo que nos queda. El propósito, hermano, es que con la ayuda del Señor, ¿verdad? Esta mañana el Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros y nos muestre la realidad de nuestros corazones y nos ayude, ¿verdad?, a producir esos cambios necesarios que necesitamos. Dice un erudito bíblico que las 7 iglesias representan 7 verdades del cristiano, tanto verdadero como del falso, y cada uno de nosotros tiene un poco de Esmirna, un poco de Sardis, un poco de Filadelfo. Cada uno somos un poco de ciudadanos de cada una de estas ciudades. Así que yo os ruego que nos vayamos a ir al libro de Apocalipsis. Ahí sí es un libro, aunque encontramos 7 cartas en el libro. Y dice ahí en el capítulo 2, versículo 1, del 1 al 5. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor a mi nombre, y no has desmayado. A continuación la reprensión. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La advertencia a continuación, hermano, el consejo. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. La reprensión del Señor lo encontramos, ¿verdad?, en estos últimos versículos. Aquí vemos una iglesia, hermano, rica en obra, rica en programa, pero había abandonado su amor ferviente. Esto puede suceder cuando la obra de Dios cobra más importancia que el Dios de la obra. O cuando la iglesia de Cristo toma más importancia que el Cristo de la iglesia. Una iglesia, hermano, que años anteriores el apóstol Pablo había hecho una encomienda. Por ello los encomiaba, porque eran ricos el amor. El amor que brota de haber conocido a Cristo, que debería de permanecer, hermano, y perdurar en cada uno de nosotros. Y esta iglesia había dejado de tener ese amor. Ese amor que se debe de expresar tanto por nuestro amor a Cristo como por el amor, hermano, a los hermanos. Ese amor fraternal. Compasión también, hermanos, por su obra. Amor y pasión por su obra, por las cosas de Dios. Pasión por mirar las cosas de arriba antes que las cosas de abajo. Por poner prioridades en nuestras vidas. Pasión por predicar su nombre. Pasión por comprometerme con Él. Pero parece que algunos hermanos tan solo tuvieron una pequeña llama, o algunos incluso tienen poca llama que se extingue, hermano, con el tiempo. Y esta iglesia es una iglesia esforzada. Vemos que es una iglesia esforzada en obra. Además ha sido sufriente, es sufrida, es paciente, es ardua en el trabajo. Pero el entusiasmo provocado por el amor había desaparecido. Y esto nos confronta, hermano. Mira lo que Cristo le dice. Si nosotros nos encontramos en esa situación de apatía, Cristo los llama a despertar de su aletargamiento. Y nos dice: recuerda, por tanto. Recuerda, dice. El hijo pródigo recordó y regresó a su casa. Cuando uno se enamora del Señor y ahora pierde su amor. ¿Recuerda tu amor cuando conociste a Cristo? ¿O no recuerda tu amor cuando conociste a Cristo? Mantén ese amor. Recuerda, por tanto, de dónde has quedado y arrepiéntete. A veces nos enfriamos, hermano, porque dejamos ese sendero, nos hemos desviado del camino.
Hermano, y lo más difícil del arrepentimiento es que tenemos que aceptar, hermano, nuestros errores. Aceptar que hemos caído y pedirle perdón a Dios para ser restaurados a esa nueva condición espiritual y disponer a cambiar, a volver al camino correcto, a obrar de la manera que Dios desea que obremos. Fijaros el versículo 7, por favor. Va muy rápido, no vaya a pensar. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Esto es algo particular. Dice, al que venciere, observad el verbo está en singular. Aparte de la congregación, hermano, esto atañe contigo y conmigo de forma individual. Al que venciere. Esto tiene que ver con el individuo, contigo y conmigo. Hermano, resumo. Vuelve a esa relación original con Dios que tuviste al principio. Recuerda y regresa. Versículo 8 al 11. El segundo mensaje. Y escriba al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Aquí vemos, hermano, una iglesia sufriente. Una iglesia que había sido y estaba siendo perseguida. Una iglesia que era pobre en recursos, pero vemos que era rica espiritualmente. Una iglesia que pasa por pruebas. Hermanos, las pruebas son parte del crecimiento del cristiano. Y necesitamos pasar por pruebas para crecer, tener sumo gozo cuando estás en diversas pruebas. Porque tiene un propósito, hacerte crecer. Dice Filipenses 1:29, el apóstol Pablo dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, fijaros qué concesión a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Qué concesión, ¿no? Padecer por Él. No olvidar, hermano, que el adversario de Dios es nuestro adversario y el león rugiente está ahí esperando que nos salgamos del camino para devorarnos. Ahora, lo que estamos estudiando en angelología, estamos disfrutando de la enseñanza. Pero el diablo sigue siendo también, hermano, nuestro adversario y sigue poniendo tropiezos en la iglesia. Pero mirad el versículo 10, ¿qué pasa? Mirad el versículo 10. No temáis en nada de lo que va a padecer. No temas en nada de lo que vas a padecer. El Señor nos dice, hermano, en su palabra, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen o cuando os persigan. Bienaventurados sois cuando tengáis persecución a causa de la justicia. Las pruebas, hermano, los padecimientos forman parte de la vida del cristiano y eso entra en el lote. ¿Vale, hermano? Así que tú sepas que eso forma parte del lote. Y dice ahí en el versículo 10, terminando, dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Se nos demanda fidelidad y firmeza, hermanos, leales a Dios en medio de un mundo que nos presiona, un mundo que nos aflige, un mundo cambiante, un mundo que no tiene en cuenta a Dios. Lo importante no son nuestros recursos materiales, sino los recursos espirituales. Por tanto, mantengámonos firmes. La tercera carta, anda que no voy rápido, ¿eh? Voy rápido, ¿eh? Bueno, a ver si no, de tan rápido no nos enteramos de nada. ¿Me acompañáis al versículo, del versículo 12 al versículo 17? La carta a Pérgamo. ¡Wow, Pérgamo! Nada más que por el lugar donde estaba situada, nuestros hermanos de verdad deberían de tener un premio. Y escriba al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre
y no han negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Ahora centrémonos en la represión que viene ahora a partir de los versículos 14 al 16. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaban a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tiene a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, las que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con las palabras, con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere, de nuevo en singular, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. ¿Verdad? Hay una reprensión, ¿verdad? Ahí se conservaba, parece, falsas doctrinas. El peligro de mezclar las cosas paganas con las cosas que son de Dios. El centro, o sea, Pérgamo era un centro de idolatría como no había otro allí en Asia. Era un centro de idolatría extrema. Y esto era un reto para los verdaderos creyentes. Además era un verdadero peligro. Veis allí Antipas, su testigo fiel, fue muerto. Dice las efemérides que fue braseado, o sea, fue metido dentro de un becerro de bronce y fue braseado. Fue quemado. Fue asado al fuego. Pero así, hermano, como unos mueren por su testimonio a Cristo, aquí la iglesia había quien estaba enseñando a mezclar lo sagrado con lo pagano. Las enseñanzas que vienen del mundo con las enseñanzas de la doctrina bíblica. Las filosofías del mundo, hermano, con las enseñanzas verdaderas de la palabra de Dios. Esto es un gran peligro, hermano, mezclar lo mundano con lo sagrado. Los principios de la palabra de Dios, hermano, con lo que viene, con las filosofías de afuera. Y lo vemos, ¿verdad? Muchas veces a través de las redes sociales. Somos bombardeados con doctrinas de hombres, a veces, hermano, puros comerciantes evangélicos. Y eso también lo había allí en Pérgamo. Aquellos que buscaban lucrarse. Hermanos, tenemos a nuestro alrededor mucha autoayuda psicológica y poca doctrina bíblica, mucho humanismo y poca fe en Cristo. Inclusive en los propios grupos de música que tan solo tienen letras cristianas en su ritmo y en sus vidas, prácticamente Jesús no entra. Utilizando el nombre de Jesús para lucro, para obtener pomposidad, ostentación. Y vemos ahí los nicolaitas. Al parecer también, hermanos, los nicolaitas, su doctrina era una doctrina liberal, una doctrina libertina, en contra verdaderamente de los principios de la palabra de Dios, de los principios morales de la palabra de Dios, sensualidad y moralidad. Se abandonaban al placer, pervertían la gracia. Hermano, hay que saber discernir entre nuestra libertad en Cristo y el libertinaje pecaminoso. Somos libres en Cristo. Y, hermano, todo nos es lícito, sí, pero no todo nos conviene. Qué principio más hermoso, ¿verdad? Y ese principio hermoso, hermano, no es que lo que a mí me parece bien, para ti te tiene que parecer mal, sino que tanto lo que tú te parece bien como lo que a mí me parece bien debe estar fundamentado en la palabra de Dios. Es ahí cuando tenemos que decir, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Pero hay que poner una base, ¿verdad? Pablo lo dijo, examinarlo todo, retener lo bueno. Miremos, hermano, fijaros en la reprensión de Jesús. Mirad el versículo 16. Por tanto, arrepiéntete, dice ahí Jesús. Mira, hermano, de dónde vienen tus enseñanzas. Examínala a la luz de la palabra de Dios. No aceptes todo lo que llegue. Hermanos, hay hermanos en la iglesia que pueden ayudarte a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios.
El apóstol Pablo le dice allí a Timoteo: retén la forma de la sana palabra que de mí oíste. La sana palabra que de mí oíste, retén esa forma de la sana palabra en la fe, en el amor, en Cristo Jesús, dice. Es un llamado, hermano, a aprender, a retener, a vivir la sana enseñanza, la sana doctrina. Y verdaderamente, hermano, es triste cuando se presenta un programa de enseñanza. Algunos comienzan, se activan, ¿no? Y a los poco tiempo se desinflan. Digo, ¿pero qué pasa? Con el amor que comenzaste, ¿dónde estás ahora? Y después vienen las enseñanzas falsas y vamos como un globo de aquí para allá, de allí para acá, sin tener claro. Pues claro, pues no nos estamos fundamentando en la sana enseñanza. Y después somos llevados de aquí para allá. ¿Dónde están nuestras prioridades, hermano? Observad por un momento cuál es la herramienta del Señor para atacar a estos falsos maestros de Pérgamo. Mirad el versículo 16, al final dice: pelearé contra ellos con las palabras, con la espada de mi boca. Cristo peleará contra aquellos que enseñan falsa enseñanza y recibirán juicio, hermano, por su pecado. Y resumo en esta iglesia ese mensaje, resumo un pequeño pensamiento, un llamado al arrepentimiento y a buscar de forma personal esa sana enseñanza. Hermano, no poner un pie en el mundo y otro pie en la iglesia. No poner un pie en el mundo y otro pie en la iglesia, sino ser cristianos íntegros. Un llamado a no mezclar lo sagrado con lo pagano. Lo mundano con las cosas que son de Dios. Seguimos hacia adelante. Vemos ahí el mensaje a Tiatira. Podemos ir a Tiatira. Y escriba al ángel, me acompañáis por favor, y escriba al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pie semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Y observad ahí la reprensión ahora, versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mi siervo a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y observad lo que le dice Jesús, dice: y le he dado tiempo para que se arrepienta. Hermano, Dios es un Dios de paciencia, un Dios de mucha paciencia, mucha misericordia. Y le he dado tiempo, dice, para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, veis cómo a veces, ¿verdad?, vemos que Jesús saca también a la luz que hay una fidelidad, aunque hay una iglesia que se está condenando, pero si la práctica de una iglesia se está condenando, pero vemos cómo hay un remanente también, ¿verdad? Y vemos en esta iglesia que hay un remanente, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, en cuanto no tienen esas doctrinas y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Jesús es la estrella de la mañana. Él se dará a sí mismo. Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¡Wow! Estamos leyendo 2 capítulos completos del libro de Apocalipsis, ¿eh? Qué bendición, ¿verdad? Esta mañana, ¿verdad? Hemos visto, ¿verdad?, cómo en la represión se toma la figura de una mujer, Jezabel.
Y nos habla, ¿verdad?, también del pecado de Jezabel. Ella se está autoproclamando profetisa. Ella enseña, ella seduce a los siervos del Señor, como podemos ver, y los hace fornicar, o sea, los lleva también a la idolatría. Y es difícil, ¿verdad?, saber si nos habla de una mujer concretamente, porque también aquí hay mucha especulación, o bien se utiliza la figura, ¿verdad?, de Jezabel, la mujer de Acab, rey de Israel, hija del rey Sidonio, un rey pagano, que con sus prácticas, vemos que con sus prácticas idolátricas, ¿verdad?, y paganas, estaba arrastrando la iglesia, como esta Jezabel del Antiguo Testamento arrastró, tras esas prácticas idolátricas y paganas, el pueblo de Israel. Y Jesús dice en esta carta que se estaba tolerando, o sea, se estaba tolerando la práctica, la enseñanza, y se estaba tolerando a esta mujer. Se estaba permitiendo, ¿verdad?, la influencia de las prácticas jezabelinas. Problemas morales, inmoralidad, prácticas idolátricas, inclusive estaba intentando coger el liderazgo de la propia iglesia, invirtiendo el rol que Dios ha establecido en la propia iglesia. Si en Pérgamo encontramos, hermano, una mezcla de pagano mundano, como hemos visto antes, aquí, ¿verdad?, en Tiatira vemos una mezclanza de idolatría con la inmoralidad sexual. Y Cristo los llama al arrepentimiento. Qué importante, ¿verdad? ¿Cuán daño hace la inmoralidad sexual en las iglesias? ¿Cuánto daño? Y dice, versículo 21, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. O sea, en su misericordia, hermano, el Señor siempre nos da tiempo para arrepentirnos, pero hay quien no quiere. Y entonces el Señor tiene que actuar con disciplina. Recordad Noé, 120 años siendo pregonero de justicia. 120 años, ¿verdad? Y nadie creyó. 120 años. Pero como hemos leído, hermano, no todos habían sido influenciados por ella. Una parte estaba haciendo las cosas bien. Mirad ahí en el versículo 25, dice, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Y es que aunque cuando estemos, hermano, todos en la misma congregación, aún te puedes mantener limpio de la influencia de aquellos que tratan de contaminar a la iglesia. Cristo tratará personalmente con cada uno de ellos. Vemos como aún una parte de la congregación, hermanos, no habían conocido las profundidades de Satanás. Por tanto, esta parte que conocía las profundidades de Satanás, yo dudo de su conversión. Nos habla, ¿verdad?, de que la misma congregación puede haber personas nacidas de nuevo y personas que no son nacidas de nuevo. Y es triste, pero es una realidad. Es triste, pero es una realidad. Resumo la carta. Es un llamado, hermano, a abandonar cualquier práctica sexual ilícita. Quitar toda contaminación de una verdadera adoración a Dios y al único Dios verdadero. Es un llamado, hermano, a no tolerar, hermano, un poco de levadura. Cuando toleramos un poco de levadura, hermano, al final se contamina toda la doctrina, toda la enseñanza. Pablo dice, no os conforméis a este mundo, sino sed transformados por medio de la renovación de vuestra mente. Nuestra mente tiene que ser transformada por la palabra de Dios. ¿Seguimos con Sardi? Esta carta es tremenda. Esta carta es casi toda reprensión.
Pero ya nos introducimos en el capítulo 3. Pasamos un capítulo entero navegando, ¿verdad?, por Apocalipsis, Revelación, el descorrer del velo. Y dice: escriba al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tiene nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrán a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Observad el versículo 1, por favor. Dice: tienes nombre de que vives y estás muerto. Esta iglesia estaba viva en apariencia, pero no en realidad para Dios. Estaba muerta. Es un estado de impotencia e incapacidad espiritual. Podemos tener, hermano, un buen programa o incluso muchos programas, muchas actividades. Podemos inclusive tener fama, reputación, que bueno, que bien lo hacéis, pero sin fuerza espiritual. Esto, hermano, lo que Jesús le dijo a los fariseos: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejante a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muerto y toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Así, hermanos, se encontraba esta iglesia. Solo tenía apariencia, solo tenía, ¿verdad?, un gran cartel. Qué dramatismo, ¿verdad? Apariencia externa. Esa era la máscara que escondía su mortandad. Su apariencia escondía su mortandad. Qué dramático. Creerse cristiano, pero Cristo te va a desenmascarar. Pensad que muchos llegan, hermanos, y hacen su profesión de fe, profesan o confiesan, pero solamente es apariencia, solamente es estereotipo, solamente es lo de afuera, es superficial, no hay nada dentro. Solo apariencia, tener nombre, y eso es lo único que tiene, tener nombre. Y te diga: estás muerto. ¿Cuántos, hermanos, hay en las congregaciones de hoy? ¿Cuántos hay? Muchos creyentes, pero todos nacidos de nuevo. Muchos creyentes, pero todos nacidos de nuevo. Fijaros el versículo 2 porque es muy interesante. Dice: sé vigilante, sé vigilante. La Nueva Versión Internacional dice: despierta, despierta, dice, y afirma las otras cosas que están para morir. Aún había algunas cosas que podían salvarse. Es un llamado a despertar de ese letargo y a mantenerse alerta. Y esa debe ser, hermano, la actitud del cristiano, estar alerta, afirmar la fe. El cristiano, hermano, debe de estar en guardia contra la tentación. Velad y orad. La tentación del enemigo se muestra, hermano, y nos coge, que nos coja en guardia. Y dice, hermano, sé vigilante, no bajes la guardia. Sé vigilante. Y dice, despierta. ¿Sabéis por qué dice despierta? Porque toma verdaderamente dos acontecimientos históricos que sucedieron aquí en esta ciudad. Esta ciudad estaba en la parte más alta, en un lugar infranqueable. Solamente en 2 ocasiones pudieron conquistarla. En el año 549 a.C., Ciro. En el 218, Antíoco el Grande. ¿Sabéis por qué fue conquistada esa ciudad? Porque se durmieron los centinelas. Se durmieron los centinelas.
y perdieron la ciudad. Y Jesús dice, despierta, despierta. Un llamado al despertar. Hermano, Cristo es un Dios de misericordia. Mirad el versículo 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Siempre es su misericordia. Cuánta paciencia, ¿verdad? Aguardar lo que has recibido. Ellos habían recibido enseñanzas buenas, enseñanzas sanas. Ellos habían sido edificados por los primeros padres de la iglesia, por los propios apóstoles al comienzo. Buenos maestros en la era apostólica, pero lo habían olvidado, estaba inactivo allí, en agonía. Pero lo tenían que poner en práctica, hacerlo vivo, ponerlo en obra. A veces nos aletargamos, ¿verdad? Conocemos las verdades del Evangelio, hermano, y lo que Cristo demanda. Pero qué triste que a veces se pasa por un tiempo de letargo y se aletargan, y se aletargan, y se aletargan. A veces se avivan y a veces nos venimos arriba un poquito, ¿verdad? Y asistimos un poquito y obramos un poquito y dejamos que el Señor nos utilice un poquito, pero después un tiempo de letargo. Qué triste. Versículo 4, pero tiene unas pocas personas, siempre hay un remanente fiel, pero tiene unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Y dice, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas porque han lavado sus pecados con la sangre del Cordero, porque de otra forma no serían dignas. Pero siempre queda un remanente fiel. Siempre hay quien cierre la puerta, quien barra al final. Y todos los conocemos. Siempre son los mismos. Y ahí dice, sé fiel hasta la muerte. Son fieles porque han sido declarados dignos por la fe en Cristo. Y resumo, Sardis era semejante, hermano, a una lámpara que está a punto de quedarse sin combustible. De un momento a otro dejaría de arder. ¿Verdad? Y dice, despierta, despierta. Había allí un grupo de nacidos de nuevo, hermano, y otro grupo, hermano, de creyentes, pero no nacidos de nuevo. Y Jesús, hermano, lo estaba premiando. Agárrate al mensaje. Arrepiéntete. Arrepentimiento y fe en Cristo es lo que hace la diferencia entre el muerto y el vivo. Arrepentimiento y fe en la persona de Cristo. La única forma de estar inscrito en el libro de la vida es en Cristo y su obra. La única tinta que te inscribe es la sangre de Cristo. No hay otra tinta. Filadelfia, voy bien, ¿eh? Voy de lujo. Vámonos a partir del versículo 7, ahí. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le daré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¡Wow! Aquí, por eso los gitanos tienen el nombre de Filadelfia. Sí, la etnia gitana ha puesto el nombre de Filadelfia a su iglesia por esto, porque era verdad la iglesia, la única iglesia que se resalta aquí al 100%,
¿verdad? Y esta iglesia es una iglesia que se ve consagrada, ¿verdad? Vemos nada más que encomio, nada más que reconocimiento. Además Jesús dice, yo conozco tus obras, porque el Señor nos conoce a cada uno de nosotros. Yo conozco tus obras, dice el Señor de la iglesia. Él conoce las motivaciones. Él conoce lo más profundo de tu corazón. A Jesús no lo podemos mentir ni le podemos engañar. ¿Cuál es tu motivación? No lo podemos engañar. Y Él dice, yo conozco tus obras. Hermanos, hemos sido salvos por gracia, pero también hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras que Él ya ha creado, o sea, que Él ya ha preparado de antemano. Eso dice Pablo allí a los Efesios. Si somos auténticos cristianos, hermanos, debemos de producir obras. Si somos auténticos cristianos, debemos de producir obras. Eso significaba que andaban bien. Y eso es lo que busca en cada uno de nosotros. No somos salvos por obra, sino para buena obra, que es diferente, como resultado de. No como la búsqueda, ¿verdad? Sino como resultado de. Y Cristo había derramado sobre esta iglesia, hermano, un don permanente. Observad el versículo 8. Mirad un poco más adelante. Dice, he puesto delante de ti una puerta abierta. Una puerta abierta la cual nadie puede cerrar. Una puerta abierta para predicar el evangelio. Una puerta abierta para extender la palabra. Una puerta abierta para que seas generoso. Una puerta abierta de buenas obras. Tienen las puertas abiertas. A veces Dios tiene que cerrar también las puertas. Y tiene propósito cuando cierra las puertas. Mirad cómo termina el versículo. Porque aunque tienes poca fuerza, no tenemos ninguna fuerza. ¿Quién tiene fuerza? ¿Quién es autosuficiente? Pero fijaros, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Ellos no eran muy fuertes, no eran ricos, no eran influyentes, pero eran humildes, íntegros, hermanos, y un testimonio idílico. Fieles en la práctica de la palabra de Dios. Dice, has guardado mi palabra. ¡Wow! ¿Quién quiere ser un filadelfo? Esto no es un elfo de eso que ve ahí en las películas del Señor de los Anillos. Un filadelfo, ¿verdad? Estos creyentes fueron aprobados, hermano, por la fidelidad, por guardar la palabra de Dios. Y ellos no negaron, dice, no has negado mi nombre. Ellos se mantuvieron fieles en sus convicciones, hermano. Qué enseñanza para nosotros, ¿verdad? Ser íntegros, vivir en obediencia, guardando su palabra. Y dar siempre donde estamos, hermano, el mejor testimonio de que somos hijos de Dios, nacidos de nuevo. Por cuanto has guardado, fijaros el versículo 10, para resumir. Yo creo que este versículo resume lo que quiero transmitir, no todo lo que hay allí. Hay muchísima enseñanza ¿verdad?, que podemos extraer. Pero mirad el versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y aquí, hermano, nos está hablando de que fijaros, es la única iglesia que le dice esto. Porque aquí es la iglesia entera, hermano. Aquí es la iglesia entera que será llevada antes de la gran tribulación. Mirad bien, hermano. Yo os libraré de la hora de la prueba que ha venido sobre los que moran en esta tierra. Aquí tenemos la mejor referencia para argumentar que los verdaderos cristianos no pasarán por la tribulación. Los genuinos creyentes no pasarán, sino serán llevados un día, todos juntos. Sí, todos juntos, todos los creyentes juntos. Y los que no sean creyentes se quedarán. Los genuinos creyentes serán llevados, hermano. Y la iglesia de Filadelfia, ¿verdad?, es la iglesia modelo, nacida de nuevo, para que en el momento del rapto, ¡pum!, todos se vayan. Nadie se quede. Pero no creo que sea un día de culto. ¿Imagináis un día de culto? Bueno, seguramente
No sé, bueno, seguramente no lo sabemos. Y va a decir algo, pero va fuera de... Es una broma. Ellos se habían mantenido fieles y, hermanos, ellos eran una iglesia comprometida, hermanos, con la palabra de Dios. Comprometidas con la palabra de Dios. Y ahora vámonos a un mensaje. Fijaros, esta iglesia, la que vamos a leer ahora, dicen, coinciden, todos los eruditos coinciden que esta iglesia es la iglesia de este tiempo. Fijaros. Todos los eruditos, todos los comentarios, los mayores teólogos que he podido leer, y tengo en casa mucha teología y muchos comentarios y muchos compendios doctrinales, y todos coinciden, no digo que coincida en cuanto a cómo interpretar, cómo entender para cuándo. Como comencé diciendo. Lo que estoy diciendo es que la realidad espiritual de la iglesia que presenta ahora, todos los eruditos sin excepción, la asemejan a la realidad espiritual de la iglesia de Dios que estamos viviendo en este momento en la tierra. Con esto nos ponemos a temblar a la hora de comenzar esta carta. Y es para temblar. Y escribe el ángel de la iglesia de la Odisea. Aquí el ángel sabe que se está refiriendo al pastor de la iglesia, al hermano que está al frente de la iglesia, al mensajero, que el término es mensajero, al hermano. Así que ya el ángel de esta iglesia tiene que estar temblando. El pastor de esta iglesia tiene que estar temblando. Pero os voy a poner un poco más dramático, ¿vale? Voy a poner un poco más dramático la cosa. Esta mañana llama a la puerta. Hola, soy el apóstol Juan. ¿El apóstol Juan? Sí. Tengo una carta escrita de Jesús para vosotros. ¿Os imagináis? Porque esto es lo que tuvo que pasar allí en la iglesia de la Odisea. Aquella carta se tenía que leer allí en la iglesia. Y la carta llegaría allí a la iglesia de la Odisea. Imaginaros que esta carta llegó allí, esta carta se leyó allí en la Odisea, porque esta carta era dirigida a la iglesia de la Odisea. Por una persona que los conocía bien, porque el propio Juan, escritor de Apocalipsis, él conocía bien la iglesia de la Odisea, y porque conocía toda la iglesia de toda la zona, y de hecho había estado pastoreando varias de ellas. Pero vámonos aquí a esta carta. Imaginaros Juan leyendo esta carta allí en la iglesia de la Odisea. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepíntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre a la puerta, entraré a él y cenaré él con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. No hay ni una palabra de reconocimiento, ni una palabra de felicitación, sino, hermano, se presenta como un grupo aborrecible para Cristo. Un grupo aborrecible para Cristo. Ni frío ni caliente, sino tibio. Yo conozco tus obras, dice, que ni eres frío ni caliente. ¿Cuál sería la reacción de este pastor al escuchar estas palabras? ¿Y cuál sería la reacción de la iglesia? ¿Qué pasaría si sucediese aquí? Yo me tiraría al suelo, me pondría a llorar, arrodillado, ahí llorando, pidiendo perdón. Eso lo haría yo, porque vamos, no creo que la situación que presenta es para menos. Pero hoy, hermanos, la iglesia de este milenio es tibia.
porque vive entre dos mundos. Pero profeso ser cristiano, pero mi vida no lo muestra. La iglesia del poco compromiso. La iglesia de vivir con un pie en lo mundano, hermano, y un pie en lo cristiano. Confusión, confundiéndome a mí, confundiendo a otro. La iglesia de la comodidad. La iglesia del poco sacrificio. Tenemos muchas mentes intelectuales universitarias, pero pocos que estudian la palabra de Dios. Tenemos mucho internet, hermano, pero poco estudio bíblico profundo. Si fuese una iglesia fría, hermano, podríamos conocer nuestros pecados y eso producir, ¿verdad? Podría venir arrepentimiento. Si fuésemos una iglesia caliente, hermano, haríamos lo que Dios nos demanda. Los nuevos convertidos buscarían crecer, ¿verdad?, en la palabra de Dios. Los que están madurando buscarían crecer aún más para poder discipular a estos nuevos convertidos. Si fuésemos calientes, los cultos estarían llenos. Todos los cultos estarían llenos, domingos y viernes. Si fuésemos calientes, hermanos, las ofrendas serían con relación a nuestros recursos económicos. Si fuésemos calientes, hermanos, nos amaríamos más y nos merendaríamos menos. Nos comprometeríamos más con el hermano y nos comprometeríamos más con la misión. Si fuésemos calientes, hermanos, andaríamos más en santidad y en integridad. Es más, la integridad y la santidad sería visible en la comunidad. Si fuésemos calientes, hermanos, no tenemos que ser llamados al compromiso. Su tibieza espiritual, hermanos, se manifestaba, hermanos, que estaban conformándose a su riqueza material. Vivimos muy bien, muy cómodo. No queremos sacrificio, que lo hagan otros. Y siempre son los mismos. Hermano, esto es una realidad espiritual. Os digo que en esto, hermano, coinciden todos los mayores teólogos de la historia contemporánea en estos momentos. Una confusión por parte de la iglesia, tibios, que no se aprovecha nada, que no vale absolutamente para nada. Y tú me das un café caliente o un refresco frío. Pero como el refresco esté tibio y el café esté tibio, no vale para nada. Y no voy a entrar en el por qué y cuál es el ejemplo que toma aquí el apóstol Juan, el propio Señor Jesucristo, porque en el contexto geográfico lo explica. Pero mira el versículo 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad. Una autoestima desproporcionada. Ellos, hermanos, no solo se creían autosuficientes, sino además, hermanos, ellos se autofelicitaban por serlo. Tú dices, no tengo cosa, dice, no tengo, y de ninguna cosa tengo necesidad. Eran tan absolutamente, hermano, tan autosuficientes que no se daban cuenta que no tenían a Cristo. Porque Cristo estaba en la puerta llamando. ¿O no habéis leído eso en el versículo 20? Estoy a la puerta y llamo. Cristo utiliza palabras muy fuertes para describir, hermano, a cada uno de sus miembros. Fijaros el versículo 27, por favor. Desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y así ve Cristo a los miembros de esta iglesia de la Odisea. Este es el juicio de su estado por parte de nuestro Señor Jesucristo y por su situación de tibieza. Y hermano, y Cristo siempre sigue haciéndole una oferta, la oferta de gracia, la oferta de misericordia. Mirad el versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo, ¿qué palabra de misericordia? Yo te aconsejo que de mí compre oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Y Cristo extiende la invitación allí a esta iglesia. Y extiende también la invitación aquí a esta iglesia. Que abandonemos nuestro egocentrismo, nuestra complacencia. Y les hace una oferta, como digo allí, de gracia a la iglesia.
El oro refinado y las vestiduras blancas, hermano, que Cristo da, no cuestan dinero, son gratis. Cuando ponemos nuestra fe en Él, en su obra, en su misericordia, su gracia. Cristo es la única esperanza para aquellos que se encuentran en la misma situación que se encontraban allí los laodicenses. Dice Isaías: a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Sin dinero y sin precio. Porque Cristo lo da de forma gratuita, aunque a Él le costó su propia vida. Solo la fe en Cristo puede hacerte rico espiritual. La fe en Cristo te cubre con sus vestiduras blancas de esa justicia imputada que Él nos cubre. La fe en Cristo es el colirio, hermano, que produce discernimiento para que puedas apreciar la realidad espiritual de tu vida. Mirad el versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Aun esta iglesia tibia era amada por nuestro Señor Jesucristo. Aún Cristo sigue teniendo amor por la iglesia. Lo hace disciplinándola, porque Él ama. Él disciplina a todo aquel que ama, como un buen padre, ¿verdad?, hace con sus hijos. Y la Odisea necesita ser celosa en obra, hermano. Necesita ser celosa. Mira, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Necesita ser celosas en obra, ferviente, apasionante, apasionados por Dios. Abandonar la tibieza. Arrepentimiento. Cristo, hermano, sigue llamando al arrepentimiento. Pero en esta ocasión el término está en un sentido inmediato. Arrepiéntete rápido. Es lo que quiere decir ahí. Ahora es el momento, no lo dejes para después, no lo dejes para mañana. ¿Tú estás seguro de tu salvación verdaderamente? ¿Tú estás seguro de tu salvación? ¿Tienes claro de tu salvación? ¿O sencillamente eres uno de los que vienen, asisten? ¿Tienes claro tu salvación? Reafírmate en ello. Esta iglesia tiene Cristo afuera, pero Él sigue dando una y otra oportunidad. Mirad el versículo 20. Porque hoy puede ser día de arrepentimiento para aquellos que se encontraban tibios, para aquellos que se encuentran tibios. Y hoy pueden pasar a otra condición. Mirad el versículo 20, porque Cristo sigue haciendo su llamado. Dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Yo estoy a la puerta y llamo. Cristo llama, y si alguno oye su voz, que dice, y abre su puerta, Él promete entrar en él. Es un llamado personal, es un llamado individual. Y Él cenará con él. Y dice: y Él conmigo. Y esto nos habla de que comienza una comunión y después también habla de una promesa futura. Mira tu corazón. Examina tu corazón. Mira dónde se encuentra. Por tus frutos podemos decir que tú eres un hijo de Dios. Por el fruto conocemos el árbol. Un momento de reflexión, son 2 minutos. Por favor, ¿dónde estamos? Yo os ruego que cada uno de nosotros agachemos nuestro rostro, cerremos nuestros ojos y autoexaminemos nuestro corazón. Si hoy estás con nosotros aquí, nos acompañas, y aunque lleves poco tiempo, aunque sea la primera vez que vienes, o aunque lleves mucho tiempo, no importa. Examina tu corazón, reafírmate. Dile: Señor Jesús, te pido perdón y me arrepiento por, Dios mío, no ser la herramienta útil que tú, Dios mío, querías de mí. Yo te pido, oh Dios Santo, que me perdones, que me ayude a restaurar esa relación contigo, Dios mío, que vuelva
a ese origen del amor del día que te conocí. Y ayúdame, Padre Santo, a que mi vida pueda manifestar que te conozco, mi vida pueda manifestar que soy un hijo tuyo o una hija tuya. Que mi vida pueda manifestar realmente que soy nacido de nuevo. Y para aquellos que aún no lo tienen claro, dile también al Señor, Señor, me arrepiento de todos mis pecados. Creo que Cristo Jesús puede cubrirme con su sangre. Creo que Él murió en la cruz por mí. Que Él murió para pagar la deuda que yo tenía contigo. Él canceló mi deuda, ocupó mi lugar, fue mi sustituto y yo tomé el lugar de Él. Oh, perdóname, me arrepiento de todos mis pecados y confío. Hazme un hijo tuyo o una hija tuya. Y a aquellos que, Dios mío, que nos acompañan esta mañana, Dios mío, cada uno de mis hermanos, Padre, te pido, Padre Santo, que tú restaures nuestra relación contigo, nuestro compromiso contigo, nuestra fe en ti. Señor, nuestras vidas obren para gloria y honra de tu nombre en todo momento como iglesia. Señor, ayúdanos a Dios mío como iglesia. Te pedimos perdón, Dios mío. Nos arrepentimos de todo aquello, Padre Santo, que sea negligencia delante tuyo. Dios mío, y rogarte, Padre Santo, que tú nos guíes y que tú nos lleves, Dios mío, a hacer luz, Dios mío, en medio de esta tiniebla, de este barrio, Padre Santo, donde tantas personas, Dios mío, te necesitan. Ayúdanos, Dios mío, a ser testimonio en nuestros hogares, con nuestros vecinos, amigos, familia, Dios mío, y que te glorifiquemos ahí donde estemos, Dios mío. Y que demos muestra de que te conocemos, porque te necesitamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y si alguno esta mañana ha hecho una oración de fe con relación a su situación espiritual de antaño y la de ahora, si no era nacido de nuevo y ahora verdaderamente ha orado recibiendo a Cristo en su corazón, porque ha visto su necesidad espiritual, pues mira, aquí hay hermanos que pueden atenderte, puede hablar conmigo, puede hablar con Manolo Mosín, puede hablar también con Francis, que sale ahora también del estudio, y te atendemos, ¿vale? Que Dios bendiga.